Gritos en la niebla. Los tambores de guerra del norte han despertado. En los confines del norte de Europa, donde el hielo lucha por ceder paso al verde en los meses más breves del año, nació una cultura forjada en la dureza del clima, la vastedad de los fiordos y la furia de los mares. Desde las costas escarpadas de Noruega, los bosques oscuros de Suecia y las planicies ventosas de Dinamarca, surgieron los hombres y mujeres que el mundo llegaría a conocer con un nombre que aún hoy resuena con fuerza: los vikingos. Su historia no comenzó en un campo de batalla ni con una espada manchada de sangre, sino en los humildes pueblos de pescadores y granjeros que, desde tiempos antiguos, habían aprendido a coexistir con la dureza del mundo que los rodeaba. Antes de que fueran temidos como saqueadores o reverenciados como exploradores, los vikingos eran simplemente escandinavos. Su lengua, el nórdico antiguo, era una sinfonía de sonidos duros y guturales que hablaba de la roca, del mar, del viento. Su vida giraba en torno a la familia, el honor y la supervivencia. Pero también, desde muy temprano, sus corazones estuvieron ligados al viaje, al deseo de conocer lo que había más allá del horizonte. La era vikinga, tal como la reconoce la historia, comenzó en el año 793 después de Cristo, cuando los monjes del monasterio de Lindisfarne, en la costa noreste de Inglaterra, contemplaron horrorizados como unas figuras salvajes descendían de sus barcos de cabeza de dragón. Aquellos hombres, armados con hachas y espadas, desataron el caos en un lugar que hasta entonces había sido santuario de paz. Aquel día no solo marcó el inicio de una serie de incursiones, sino también el comienzo de una nueva era. Los reinos cristianos del occidente empezaron a registrar su presencia con tinta temblorosa y tinta roja. Los paganos han llegado. Sin embargo, limitar a los vikingos a la imagen de saqueadores sedientos de sangre sería reducir su legado a una sombra de lo que fue. Eran constructores magistrales de barcos, exploradores intrépidos, comerciantes de bienes exóticos y narradores de historias que aún vibran en las antiguas sagas. En sus viajes llevaron consigo no solo el filo del hierro, sino también conocimientos, cultura y una mitología profunda que hablaba de dioses impredecibles, monstruos colosales y un fin del mundo inevitable. Fueron, al mismo tiempo, la tormenta que arrasó y la semilla que germinó en nuevas tierras. Los vikingos no eran un pueblo unido bajo un solo estandarte. No existía un imperio vikingo como tal. Eran una colección de clanes, aldeas y reinos pequeños, cada uno gobernado por su propio líder, jarls, reyes locales o caudillos. Lo que los unía no era una bandera, sino un estilo de vida y una visión del mundo. Desde los campos de batalla hasta los mercados de esclavos, desde los valles nevados hasta las cálidas costas del Mediterráneo, los vikingos extendieron su presencia como una marea indomable. Y lo hicieron con una mezcla feroz de pragmatismo y misticismo. Los cronistas cristianos, que temblaban al oír sus cuernos de guerra, los describían como bárbaros sin alma, siervos de demonios. Pero en sus propias tierras, aquellos mismos hombres eran agricultores que cultivaban sus campos, padres que contaban cuentos a la luz del hogar, artesanos que tallaban con precisión figuras de dioses y héroes. En su cosmovisión, el valor en combate era solo una parte del camino hacia el honor. Lo que más temían no era la muerte, sino una vida sin gloria. Así comenzó su historia. No con la fundación de una gran ciudad, ni con un tratado firmado por reyes, sino con el susurro del viento del norte empujando las velas de un drakkar. Una cultura nómada y sedentaria al mismo tiempo, pagana en un mundo cada vez más cristiano, orgullosa de su herencia y deseosa de dejar su huella más allá de los bosques y los fiordos. Los vikingos estaban destinados a cambiar el curso de la historia europea. Lo harían con sangre, sí, pero también con fuego, palabra y alma. Porque en la historia de los vikingos, cada incursión es solo una parte de un relato más profundo, más antiguo y más vasto, la historia de un pueblo que desafió su destino y navegó hacia lo desconocido, dejando tras de sí un eco que aún se escucha entre las olas del Mar del Norte. En las frías tierras del norte, donde el invierno parecía extender sus dedos helados durante más tiempo del debido, la supervivencia no era una opción, sino una obligación. Los vikingos, hijos de ese paisaje implacable, aprendieron desde el nacimiento a convivir con la dureza de su entorno. Pero entre la crudeza del clima y la violencia de sus incursiones, existía una sociedad profundamente estructurada, donde cada individuo tenía su lugar, su deber y su identidad. Lejos de ser simples salvajes, los vikingos eran un pueblo organizado, con normas, costumbres y un sentido del orden que les permitió no solo resistir, sino prosperar en uno de los ambientes más desafiantes de Europa.
En la cúspide de su jerarquía se encontraba el rey, un título que, en sus primeros tiempos, no implicaba necesariamente un poder absoluto. Los reyes vikingos eran líderes de clanes o regiones, respetados por su fuerza, astucia y ascendencia, pero muchas veces desafiados por otros caudillos. Bajo ellos estaban los jarls, nobles de alto rango, propietarios de grandes extensiones de tierra, líderes militares, jefes de tribus que podían movilizar a sus hombres tanto para la guerra como para los acuerdos comerciales. Su riqueza se medía no solo en tierras, sino también en barcos, esclavos y alianzas políticas. Un peldaño más abajo se encontraban los carls, los hombres libres. Eran agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes, y constituían la base de la sociedad vikinga. Aunque no ostentaban títulos ni privilegios, eran respetados por su trabajo, su honor y su capacidad para defender su hogar. Los carls podían poseer armas, tierras y formar parte de las asambleas del Ting, donde se tomaban decisiones comunitarias y se resolvían disputas. En lo más bajo de la escala estaban los thralls, esclavos capturados durante las incursiones o nacidos en la esclavitud. No tenían derechos y pertenecían a sus amos como una posesión más, aunque en ciertas circunstancias podían ganar su libertad y convertirse en hombres libres. La esclavitud era una realidad común, pero no necesariamente eterna. Algunos thralls lograban ascender, formar familia y vivir como carls tras años de servicio leal. La vida cotidiana en un poblado vikingo comenzaba antes del amanecer. Los hombres se encargaban de los campos, de la pesca y del mantenimiento de los barcos y herramientas. Las mujeres, lejos de la imagen pasiva que se atribuye a muchas sociedades medievales, tenían un papel central. Administraban el hogar, gestionaban las propiedades en ausencia de sus maridos, tejían, cocinaban y educaban a los hijos. También podían heredar tierras, pedir el divorcio e incluso liderar clanes en casos excepcionales. En la cultura vikinga, la mujer no era una figura relegada, sino una columna vertebral de la comunidad. Las viviendas eran casas largas, construcciones de madera y turba con un único espacio compartido por toda la familia, a veces, incluso por los animales durante el invierno. El fuego central no solo calentaba el interior, sino que era también el corazón del hogar. Allí se cocinaban los alimentos, se tejían historias y se realizaban rituales domésticos. Los techos eran bajos y las paredes gruesas, pensadas para resistir los vientos feroces y las tormentas de nieve. La comida era sencilla pero nutritiva: cereales, carne de cerdo, cabra o ciervo, pescado seco o salado, frutas del bosque, raíces, queso y pan horneado en piedras calientes. La miel era un bien preciado, no solo como endulzante, sino para la elaboración del hidromiel, una bebida alcohólica ligada a la celebración y la espiritualidad. En festividades o rituales, los banquetes vikingos se convertían en una mezcla de alegría, canto y reverencia. La vestimenta respondía tanto a la necesidad como al orgullo. Las túnicas de lana, los pantalones ajustados, las capas de piel y los broches de bronce o plata mostraban el estatus de cada individuo. Los más adinerados adornaban sus ropas con bordados complejos y llevaban joyas, no solo por estética, sino como símbolo de poder y protección. Incluso los esclavos tenían una indumentaria específica, lo que reforzaba la estructura social en la vida diaria. Pero no todo era trabajo y guerra. Los vikingos también sabían disfrutar del ocio. Las competiciones de fuerza, las narraciones de sagas alrededor del fuego, las partidas de un juego de mesa llamado Nefatafl, y las canciones entonadas por los escaldos llenaban los espacios entre estaciones y campañas. En cada aldea, en cada puerto, latía una comunidad viva, dura como el hierro, pero profundamente unida por la costumbre, la palabra y la sangre compartida. Porque en esa vida cotidiana, lejos de las conquistas y los saqueos, es donde se forjaba la verdadera identidad vikinga, en el trabajo silencioso del campo, en el calor de un hogar encendido durante una noche interminable, en la mano que enseña a un hijo a empuñar un hacha no solo para luchar, sino para construir. Allí, en la rutina del día a día, latía el corazón del pueblo del norte. En la vastedad brumosa de los bosques del norte y bajo el cielo gris que parecía nunca apartarse del horizonte, los vikingos alzaban sus ojos hacia lo invisible, buscando sentido en un universo que creían tejido por fuerzas tan antiguas como el propio tiempo. Su mundo no estaba dividido entre lo sagrado y lo mundano, sino que todo, el viento, la tormenta, la muerte y la cosecha, tenía su lugar en una red de conexiones místicas que unía a los dioses, los hombres y los monstruos en una danza perpetua. Así era la religión vikinga, no una doctrina rígida, sino un relato vivo, profundo y ferozmente poético que daba forma a la existencia.
Los dioses no vivían en un paraíso perfecto, ni eran infalibles ni eternos. Eran poderosos, sí, pero también vulnerables, apasionados, engañosos, valientes y crueles. Su hogar, Asgard, se encontraba más allá de lo humano, separado por puentes arcos de fuego y magia. Desde allí gobernaban los destinos de los hombres y se enfrentaban a los gigantes primordiales, encarnaciones del caos. El más venerado entre ellos era Odín, el padre de todos, dios de la guerra, la sabiduría y la muerte. Era un dios de misterios oscuros, que entregó uno de sus ojos a cambio de conocimiento, y que colgó de un árbol durante 9 noches para descubrir las runas, el lenguaje mágico del universo. A su lado estaba Thor, el hijo del trueno, protector de los hombres, cuyo martillo, Mjolnir, era capaz de derribar montañas. Thor no era solo un guerrero, sino también un símbolo de justicia y fuerza contra el caos. Cuando las tormentas golpeaban los mares, los marinos vikingos decían que era Thor luchando contra los gigantes en los cielos. Luego estaban Frey, diosa del amor y la guerra, cuyo carro era tirado por gatos y cuyo poder era igual al de los dioses masculinos, y Loki, el embaucador, una figura ambigua, mitad dios, mitad monstruo, cuyas mentiras y traiciones serían la chispa del fin del mundo. Los vikingos no temían a la muerte tanto como temían morir sin gloria. Creían que, si caían con honor en la batalla, su alma sería llevada por las valquirias al Valhalla, el salón de los caídos, donde junto a Odín se prepararían para la batalla final, el Ragnarok. Este no era simplemente el fin del mundo, sino el clímax de una historia cíclica. Durante el Ragnarok, el lobo Fenrir devoraría al sol, la serpiente Jormungandr envenenaría los mares, y los dioses lucharían contra sus enemigos en una última guerra. Muchos caerían, incluso Odín, pero del fuego y la destrucción surgiría un mundo nuevo, purificado. El universo, según su mitología, estaba formado por 9 mundos, todos sostenidos por las ramas del Yggdrasil, el árbol cósmico. Desde Midir, el mundo de los humanos, hasta Elein, el reino de los muertos, pasando por los dominios de los elfos, los gigantes de hielo y los dioses, todo tenía su lugar en esta estructura sagrada. Las Nornes, 3 ancianas tejedoras del destino, determinaban el curso de la vida desde sus raíces, hilando el destino de dioses y hombres por igual, implacables y silenciosas. Los rituales religiosos no se realizaban en templos de piedra, sino en bosques sagrados, altares de piedra, o incluso dentro de los hogares. Las ceremonias, llamadas blots, consistían en sacrificios de animales y en ocasiones humanos ofrecidos a los dioses para asegurar cosechas, victorias o protección. La sangre se recogía en grandes cuencos y se esparcía sobre los altares, los objetos sagrados y los asistentes. No había sacerdotes en el sentido tradicional, pero los Goti, en hombres, o Gitia, en mujeres, dirigían estos actos como representantes espirituales del clan. La muerte, lejos de ser el fin, era una transición. Los vikingos creían en múltiples destinos después del último aliento. Los valientes iban al Valhalla o al Folkvang, el prado de Frey. Los que morían por causas naturales podían terminar en Elein, un lugar frío y sombrío, pero no necesariamente infernal. Las tumbas vikingas eran complejas, algunas consistían en cámaras funerarias cubiertas por montículos, otras eran barcos enterrados junto a pertenencias del difunto, armas, animales e incluso esclavos sacrificados. Para los vikingos, el muerto continuaba su viaje en otro plano y necesitaba las mismas herramientas que en vida. La religión vikinga no era dogmática, ni pretendía redimir al creyente. Era, más bien, una manera de explicar el mundo, de encontrar belleza en el caos y de preparar el espíritu para la batalla constante de la vida. Su cosmovisión enseñaba que el destino no se podía evitar, pero sí enfrentar con coraje. En un universo lleno de dioses que también podían morir, el valor no era una virtud, sino una necesidad. Y así vivieron, bajo el signo del martillo, los hombres del norte. Caminando entre mundos visibles e invisibles, hablando con sus ancestros a través de las llamas, invocando a Thor antes de cada tormenta y a Odín antes de cada batalla. La religión no era fe ciega. Era conocimiento transmitido de generación en generación, entre cantos, símbolos rúnicos y cicatrices. Porque para los vikingos, la historia de los dioses era también su propia historia, un reflejo de su lucha diaria, su destino inevitable y su deseo eterno de vivir con honor, incluso ante el fin del mundo. Si los vikingos fueron los dueños del Mar del Norte, fue porque supieron domesticar las olas con astucia, madera y fuego. En sus embarcaciones, largas como serpientes y ligeras como la espuma, no solo viajaban guerreros, viajaba un mundo entero.
Ningún otro pueblo de su tiempo entendió el mar con tal profundidad ni se atrevió a desafiarlo con tanto coraje. Para los vikingos, los barcos no eran simples medios de transporte, eran extensiones de su alma, templos flotantes del coraje y símbolos de libertad. En ellos cruzaron ríos helados, océanos embravecidos y costas desconocidas, sembrando su huella desde las nieves de Groenlandia hasta las arenas del Mediterráneo. Los barcos vikingos más icónicos fueron los drakkar, también llamados barcos dragón. Eran largos, estrechos, de fondo plano, con capacidad para navegar tanto en alta mar como por ríos poco profundos. Sus cascos, construidos con precisión milimétrica a partir de madera de roble, pino o fresno, eran ensamblados con una técnica llamada clinker, donde las tablas se superponían ligeramente y se unían con remaches de hierro, cubiertas luego con alquitrán y pelo animal para impermeabilizarlas. Esta estructura les confería flexibilidad, velocidad y resistencia, permitiendo que el barco se doblara con las olas en lugar de enfrentarlas. La proa y la popa solían estar ornamentadas con tallas de cabezas de dragones o serpientes marinas, no solo por estética, sino con propósitos rituales y psicológicos. Eran guardianes simbólicos que protegían a la tripulación y sembraban terror en los enemigos. Se decía que, cuando un drakkar surgía en el horizonte, parecía como si un monstruo marino emergiera de las profundidades para devorar la costa. Las aldeas costeras del mundo cristiano aprendieron a temer esos perfiles alargados y esas velas rojas como sangre ondeando en la bruma matinal. Junto a los drakkar estaban los nar, barcos mercantes más anchos y robustos, diseñados para el transporte de mercancías, ganado, provisiones y colonos. Eran menos veloces, pero capaces de cruzar el Atlántico cargados con toneladas de bienes. Con ellos los vikingos comerciaban ámbar, pieles, miel, hierro, armas y esclavos, y traían de vuelta especias, seda, vino y plata desde los reinos del sur. Pero el secreto de su supremacía marítima no estaba solo en la construcción. Los vikingos eran navegantes intuitivos y observadores. Sin brújula ni mapas detallados, se guiaban por el sol, las estrellas, el color del agua, la dirección del viento, el vuelo de las aves y la forma de las olas. Algunos estudiosos sostienen que usaban una piedra solar, probablemente un cristal de espato de Islandia, que permitía localizar la posición del sol incluso en días nublados, mediante la polarización de la luz. Este ingenioso método les otorgaba una ventaja sorprendente en latitudes difíciles, donde la niebla y las tormentas eran tan comunes como los acantilados. La vela cuadrada, hecha de lana reforzada con cuero, les ofrecía velocidad con el viento a favor, pero los vikingos no temían remar durante horas si el viento les era adverso. Cada barco tenía múltiples remos dispuestos a ambos lados, manejados por guerreros que también eran marineros, pescadores y constructores. La disciplina a bordo era férrea, pero el vínculo entre los tripulantes era profundo, compartían la travesía, el peligro, el alimento y la gloria. Los barcos eran también símbolos funerarios. Cuando un caudillo moría, era común que se le enterrara con su drakkar, acompañado por armas, tesoros, animales, y en ocasiones, incluso sacrificios humanos. Estas tumbas barco eran más que sepulcros, eran embarcaciones hacia el más allá, cargadas con todo lo necesario para el viaje eterno. En algunos casos, se quemaban en el agua como tributo final, la pira iluminando la costa mientras las olas devoraban las cenizas de un héroe. Las flotas vikingas no eran improvisadas. Cuando una incursión era planeada, varios clanes unían sus barcos y establecían rutas por mar y río, atacando con velocidad y precisión. Su capacidad de desembarcar en lugares inesperados y remontar ríos como el Sena o el Támesis confundía y superaba a los ejércitos medievales, lentos y desorganizados frente a enemigos que desaparecían tan rápido como llegaban. El barco les daba la ventaja de la movilidad, y en la guerra, eso era poder absoluto. Fue gracias a sus barcos que los vikingos colonizaron Islandia, Groenlandia y América, exploraron Rusia, atacaron Bizancio, fundaron reinos en Irlanda y Normandía, y tejieron una red de comercio que abarcaba desde Bagdad hasta York. Los reyes del sur podían jactarse de castillos, pero los vikingos tenían el mar como aliado, y sus naves eran fortalezas flotantes movidas por manos curtidas por la sal y el frío. En cada astilla de madera tallada a mano, en cada ancla de hierro forjado, en cada vela desplegada al viento, se encontraba el alma del pueblo del norte. Allí, en el crujido del casco, en el susurro del remo, en la mirada fija del timonel hacia lo desconocido, latía el espíritu vikingo, indomable, astuto y libre. Cuando los primeros rayos del sol del norte se reflejaban en las velas tensadas por el viento, los barcos vikingos dejaban atrás los fiordos para lanzarse a lo desconocido.
No eran simples incursiones por necesidad, eran travesías guiadas por la ambición, el honor, la codicia y la sed de descubrir. Ningún otro pueblo europeo del primer milenio mostró tal audacia para expandir sus fronteras más allá del mar. Mientras otros temían la inmensidad del océano, los vikingos lo consideraban un camino. Un camino hacia riquezas, tierras y gloria inmortal. El punto de partida de la llamada Era Vikinga fue una fecha grabada a fuego en los anales del cristianismo, el 8 de junio del año 793, cuando una banda de guerreros nórdicos desembarcó en el monasterio de Lindisfarne, en la costa de Northumbria. Los monjes fueron masacrados, sus templos saqueados, sus reliquias arrasadas. Para los cristianos, aquello fue una profanación inimaginable. Para los vikingos, era solo el comienzo. La facilidad con la que tomaron el monasterio reveló una verdad inquietante: Europa estaba abierta como un cofre sin llave. En los años siguientes, las incursiones se multiplicaron. Los vikingos golpearon la costa de Inglaterra con furia metódica, arrasaron monasterios, incendiaron pueblos y regresaron a sus tierras con plata, esclavos y noticias de reinos vulnerables. Pero no se limitaron al saqueo, pronto comenzaron a colonizar. Fundaron Dublín en Irlanda, ocuparon York en Northumbria, y establecieron asentamientos permanentes desde las Islas Orcadas hasta la isla de Man. Donde antes solo llegaba el rumor del trueno, ahora surgían mercados, casas y familias nórdicas. Hacia el este, los vikingos suecos, conocidos como varegos, se aventuraron por los grandes ríos de Europa Oriental. El Dnieper y el Volga se convirtieron en arterias de comercio y conquista. Fundaron asentamientos que serían el germen de ciudades como Novgorod y Kiev, estableciendo la base del estado que más tarde sería conocido como la Rus de Kiev. Allí, estos hombres del norte no solo comerciaban pieles y miel, sino que se integraban con las tribus eslavas, creando un nuevo linaje de gobernantes. Algunos, incluso, llegaron al corazón del Imperio Bizantino, donde se unieron como mercenarios a la temida Guardia Varega, cuerpo de élite personal del emperador de Constantinopla. Al sur, los vikingos daneses y noruegos pusieron sus ojos en la Galia. Desde el siglo IX, Francia se convirtió en escenario de saqueos sangrientos. París fue sitiada varias veces. En 845, el legendario Ragnar Lodbrok condujo su flota por el Sena y exigió un pago astronómico para retirarse. Los reyes francos, incapaces de detener la marea nórdica, comenzaron a ofrecer Danegeld, tributos en plata, para comprar la paz. Pero la paz comprada no duraba. En 911, el rey Carlos el Simple ofreció a los vikingos tierras en el norte de Francia a cambio de fidelidad. Nació así el Ducado de Normandía, cuyo primer duque, Rollo, sería el antepasado de Guillermo el Conquistador. Más allá de Europa, los vikingos exploraron islas solitarias y mares indómitos. En el año 874, llegaron a Islandia, un territorio inhóspito pero fértil, donde fundaron una república libre basada en la Asamblea, el Althing, uno de los primeros parlamentos del mundo. Desde allí, el viaje continuó hacia el oeste. Eric el Rojo, exiliado de Islandia por asesinato, navegó hacia una tierra aún más lejana, cubierta de hielo y niebla, Groenlandia. A pesar de su nombre, Tierra Verde, era una región dura, pero allí prosperaron colonias vikingas durante siglos. Y más allá aún, hacia el horizonte más remoto, Leif Erikson, hijo de Eric, se convirtió en el primer europeo conocido en llegar a América del Norte, casi 5 siglos antes que Colón. Aquel lugar, al que llamaron Vinland, estaba lleno de árboles, uvas silvestres y costas ricas en pesca. Aunque los asentamientos no perduraron, la hazaña quedó grabada en las sagas, como testimonio de una expansión sin igual en su tiempo. Pero no todo fue conquista. Los vikingos también fueron comerciantes hábiles. Establecieron rutas que conectaban el Mar del Norte con el Báltico, el Mar Negro y el Mediterráneo. Llevaban hierro, ámbar, pieles, marfil de Morsa y esclavos. A cambio obtenían especias, seda, armas finas, cerámica, oro y sabiduría extranjera. Muchos de sus contactos, aunque comenzaban con el saqueo, terminaban en alianzas y comercio duradero. Los mercados vikingos en Edebiobirka hervían de actividad, con lenguas extranjeras mezclándose con el rugido de las forjas y el tintinear de la plata. La expansión vikinga fue, en realidad, una fusión de conquista, colonización y comercio. Su secreto fue la adaptación, sabían cuándo blandir la espada y cuándo extender la mano. Allí donde desembarcaban, dejaban no solo fuego, sino también cultura.
muchos se convirtieron en señores locales, adoptaron idiomas ajenos, se casaron con mujeres de otras tierras y construyeron nuevas identidades sin olvidar sus raíces nórdicas. Durante casi 3 siglos, Europa conoció el miedo al sonido de remos en la niebla. Pero también aprendió a admirar a aquel pueblo de navegantes que, con astucia y bravura, cruzó los límites de lo conocido y dejó su estela en las aguas de la historia. Si el mar era el camino de los vikingos, la guerra era su lenguaje. Su cultura, profundamente arraigada en la noción del honor y la gloria, no separaba la existencia cotidiana del combate. Para ellos, la vida era una batalla constante, contra el clima, contra los enemigos, contra el destino mismo, y el guerrero era la encarnación de esa lucha. En sus incursiones no solo buscaban riquezas o tierras, sino reconocimiento, renombre, un lugar en las sagas, y sobre todo, la promesa del Valhalla. Los primeros saqueos fueron rápidos y brutales. Pequeños grupos de hombres armados desembarcaban al amanecer, asaltaban monasterios, tomaban botín y esclavos, y desaparecían antes de que los ejércitos locales pudieran reaccionar. Estos ataques relámpago eran posibles gracias a su dominio naval, que les permitía llegar a puntos insospechados a lo largo de ríos y costas. No necesitaban puertos ni caminos, sus barcos de fondo plano se deslizaban por aguas someras y podían ser arrastrados por tierra si era necesario. Esta movilidad táctica convirtió a los vikingos en una amenaza impredecible, fantasmas entre las sombras del mar. Los objetivos eran seleccionados con precisión. Monasterios, ricamente adornados y mal defendidos, ofrecían el equilibrio perfecto entre riqueza y debilidad. A lo largo de los siglos IX y X, muchos centros religiosos de las islas británicas, Francia y el norte de Europa fueron saqueados repetidas veces. Los vikingos no compartían el respeto cristiano por lo sagrado, para ellos, el oro de una cruz no era distinto del de una espada. Sin embargo, con el tiempo, su apetito fue más allá del oro. Tomaban esclavos, ganados, provisiones y objetos de valor ritual, que luego eran vendidos o reutilizados en sus propias tierras. Las incursiones evolucionaron en verdaderas campañas militares. A medida que se organizaban en flotas más numerosas, lideradas por caudillos ambiciosos, los vikingos comenzaron a ocupar territorios, establecer bases permanentes y exigir tributos. Ciudades como París, Londres y Hamburgo fueron sitiadas. En Inglaterra, los reinos anglosajones enfrentaron oleadas cada vez más intensas hasta que, finalmente, gran parte del territorio cayó bajo dominio danés, conformando el llamado Danelaw, una vasta región bajo leyes y cultura vikinga. En el campo de batalla, los vikingos no eran una horda desorganizada, como a menudo retrataron sus enemigos, sino combatientes disciplinados y tácticos. Su formación básica era el muro de escudos, una línea compacta de guerreros con escudos redondos superpuestos, que resistía el impacto del enemigo mientras los lanceros y espadachines golpeaban desde los flancos. Esta técnica, sencilla pero eficaz, permitía convertir incluso a una pequeña fuerza en una barrera impenetrable. Las armas eran reflejo de su estatus y habilidad. La espada, ricamente decorada y con hojas importadas de los mejores forjadores de Europa, era símbolo de élite. Pero el arma más común y temida era la hacha, de múltiples tamaños, desde hachas de guerra de doble filo hasta hachas arrojadizas que silbaban como el viento antes de hundirse en la carne del enemigo. También usaban lanzas, arcos largos y cuchillos, cada uno afilado no solo para matar, sino para infundir terror. Sus escudos, redondos y de madera reforzada con hierro, servían tanto para la defensa como para golpear al adversario. El equipo de guerra no era solo funcional, era una declaración. Cascos, muchos de ellos simples y cónicos, nunca con cuernos, como se popularizó erróneamente siglos después, protegían el cráneo con eficiencia. Las cotas de malla, aunque caras, eran codiciadas, y aquellos que no podían pagarlas usaban pieles endurecidas o cuero remachado. Las túnicas teñidas, las inscripciones rúnicas en las armas, y los amuletos colgando del cuello hablaban de un guerrero tanto como sus cicatrices. Pero la guerra no se limitaba a la espada. Los vikingos sabían emplear el terror psicológico como arma. Su fama como saqueadores sin piedad era cultivada con precisión. En muchas ocasiones, bastaba con el rumor de su llegada para que los pueblos huyeran o los ejércitos locales se rindieran. Encendían fogatas en las colinas, rugían sus cuernos de guerra, y dejaban cuerpos colgados como advertencia. Esta táctica les permitía dominar sin necesidad de luchar cada vez. Fuera del campo de batalla, también servían como mercenarios. Los más famosos fueron los varegos, guerreros vikingos al servicio del emperador de Bizancio.
con sus grandes hachas y su fiereza legendaria, formaban la Guardia Varega, encargada de proteger al Basileus en Constantinopla. Allí, en los palacios dorados del Imperio Romano de Oriente, los hijos del norte servían con disciplina y orgullo, combinando su ferocidad nativa con las artes militares del mundo más civilizado del momento. El combate, para un vikingo, no era únicamente medio de conquista, era una vía hacia la eternidad. Morir con honor, sin dar la espalda al enemigo, era la mayor aspiración. Los relatos de grandes guerreros eran transmitidos en las sagas, cantados por los escaldos durante generaciones. Los nombres de los valientes perduraban. Los cobardes, por el contrario, eran olvidados. La guerra era, para ellos, tanto un deber como un arte. Y en cada batalla, en cada saqueo, en cada aldea reducida a cenizas o cada fortaleza rendida, los vikingos escribían su historia con sangre, fuego y acero. En medio de la niebla de la historia, entre los ecos de cuernos de guerra y el crujir de velas azotadas por el viento, emergen figuras que se alzan por encima del caos. Guerreros, exploradores, reyes y caudillos que moldearon la era vikinga con hierro, fuego y visión. Aunque los vikingos no formaron un imperio unificado, ni se sometieron a una sola corona, sus líderes dejaron marcas indelebles en la tierra y en la memoria. En sus nombres se entrelazan leyenda y realidad, y sus gestas fueron inmortalizadas en las sagas, como ejemplos de honor, astucia y poder. Uno de los más célebres fue Ragnar Lodbrok, el lobo del norte, cuya existencia oscila entre el mito y la historia. Las sagas lo describen como un guerrero audaz, navegante implacable y padre de héroes. Con su drakkar surcó los ríos de Francia e Inglaterra, sembrando el terror y la admiración. Su ataque a París en 845 fue tan devastador que el rey Carlos el Calvo accedió a pagarle un danegel, una fortuna en plata, para que se retirara. Ragnar no era solo fuerza, era estrategia, carisma y visión. Según la leyenda, murió en una fosa de serpientes venenosas, arrojado allí por sus enemigos, riendo mientras clamaba que sus cachorros vengarían su muerte. Y así lo hicieron. Entre sus hijos, Iver el Desuesado destaca como figura temida y respetada. Llamado así por su posible enfermedad o, según otras fuentes, por su agilidad sobrenatural, Iver lideró el gran ejército pagano, una coalición de clanes vikingos que invadió Inglaterra en el siglo IX. Con él marchaban sus hermanos Ubbe y Bjorn Irensand, cada uno con su propia historia y sed de conquista. Iver no era solo un comandante, era una estratega cruel, que sembraba miedo en sus enemigos mediante masacres calculadas y castigos simbólicos. Su avance por los reinos anglosajones marcó un antes y un después en la historia británica. Otro nombre que resuena con fuerza es el de Harald Fairair, considerado el primer rey en unificar Noruega. Su ambición fue forjada por el amor y la guerra. Se cuenta que, enamorado de una doncella que solo aceptaría casarse con el gobernante de toda Noruega, Harald juró no cortarse el cabello hasta lograrlo. A través de alianzas y combates, logró consolidar múltiples clanes bajo su bandera, dando nacimiento al concepto de un reino noruego. Su legado fue duradero, estableció una estructura monárquica que sobreviviría siglos más allá del fin de la era vikinga. Pero entre todos, quizá el más poderoso fue Knut el Grande, rey de Inglaterra, Dinamarca, Noruega y partes de Suecia, forjando lo que se conoció como el Imperio del Mar del Norte. A diferencia de otros líderes, Knut no solo conquistó, sino que gobernó con sabiduría. Fue un rey justo, que respetó la fe cristiana de sus súbditos, promovió leyes, fortaleció el comercio y consolidó su imperio mediante alianzas. Bajo su reinado, las tierras vikingas conocieron una estabilidad inusual, y el mar dejó de ser solo una ruta de guerra para convertirse también en puente de unión. Otro personaje que desafía los límites del mundo conocido fue Erik el Rojo, un exiliado convertido en pionero. Tras ser desterrado de Noruega y luego de Islandia por homicidio, Erik zarpó hacia el oeste en busca de un nuevo hogar. Descubrió una tierra inhóspita, cubierta de hielo, a la que bautizó con astucia como Groenlandia, Tierra Verde, para atraer colonos. Fundó allí varios asentamientos que resistieron el clima extremo durante siglos. Su hijo, Leif Eriksen, heredó su espíritu explorador. En torno al año 1000, Leif se aventuró aún más lejos y llegó a una tierra fértil que los vikingos llamaron Vinland, probablemente ubicada en la actual Terranova, en Canadá. Fue el primer europeo en pisar América, siglos antes de que Colón naciera. Algunos líderes vikingos no nacieron en la guerra, sino en la diplomacia. Rollo, un caudillo danés, se convirtió en el primer duque de Normandía tras pactar con el rey de los francos.
Se comprometió a proteger las tierras del norte de Francia a cambio de un feudo y el derecho a establecerse. Su descendencia se integró plenamente al mundo cristiano y feudal. De su linaje nacería Guillermo el Conquistador, quien en 1066 cruzaría el Canal de la Mancha para reclamar el trono de Inglaterra, cerrando el ciclo iniciado por sus antepasados vikingos. Cada uno de estos hombres, Ragnar, Eivor, Harald, Knut, Erik, Leif, Rollo, representa una faceta del alma vikinga, la sed de conquista, el valor ante la muerte, la astucia política, la capacidad de adaptación y la voluntad inquebrantable de ir más allá. No todos fueron héroes, y no todos fueron justos. Algunos gobernaron con sangre, otros con leyes, pero todos marcaron a fuego su tiempo. Sus nombres sobreviven no solo en los libros de historia, sino en las leyendas, en los cantos antiguos que aún se murmuran en las tierras del norte, y en la sangre de aquellos que aún miran al mar buscando el eco de los cuernos de guerra. El mundo cambia, incluso para aquellos que parecen indomables. Las llamas que alguna vez iluminaban los saqueos de monasterios comenzaron a extinguirse, no por falta de valor, sino porque el enemigo que se alzaba contra los vikingos ya no era un ejército, era una idea. Una nueva fe, una nueva forma de ver el mundo, se expandía con fuerza en Europa, y poco a poco comenzaba a infiltrarse incluso en las tierras del norte. La cristianización de los vikingos fue un proceso lento, contradictorio, plagado de choques culturales, intereses políticos y conversiones a medias. Pero fue inevitable. Y con ella llegó el fin de la era vikinga. Al principio, los nórdicos vieron al cristianismo como una religión débil, propia de hombres que rezaban en vez de luchar, que ofrecían oro en vez de defenderlo. Sus dioses eran misericordiosos, sufrientes, colgados de cruces en lugar de tronos dorados. ¿Qué podía ofrecer una fe que predicaba el perdón a un pueblo que valoraba la venganza? Pero los vikingos no eran ciegos. Entendían el poder, y con el tiempo, comprendieron que ese nuevo dios ofrecía algo que los suyos no podían: cohesión política, alianzas duraderas, entrada al comercio internacional y legitimidad entre los reinos que antes solo tenían sus hachas. Las primeras conversiones no fueron sinceras, sino estratégicas. Caudillos como Harald Klak en Dinamarca o Guthrum en Inglaterra aceptaron el bautismo como parte de tratados de paz. Se les dio tierras, se les reconoció como gobernantes, a cambio, se comprometieron a abandonar los saqueos y abrazar la cruz. Muchos se arrodillaban ante el altar por conveniencia, y al regresar a sus hogares, ofrecían sacrificios a Thor en secreto. El sincretismo fue inevitable. Durante décadas, convivieron cruces y martillos en los cuellos de los guerreros, y en las tumbas, los símbolos cristianos aparecían junto a los barcos funerarios y espadas encantadas. Pero hubo también quienes abrazaron el cristianismo con fervor auténtico. Olaf Tryggvason, rey de Noruega, regresó a su tierra tras años en el extranjero con una cruz en el pecho y una misión en el corazón: convertir a su pueblo. Lo hizo con palabras y con fuego. Quienes se negaban eran azotados, exiliados o ejecutados. Su sucesor, Olaf II Haraldsson, canonizado como San Olaf, continuó la obra con igual convicción. Bajo su reinado, la Iglesia echó raíces en Noruega y se impusieron nuevas leyes inspiradas en la moral cristiana. La era de los antiguos dioses comenzaba a oscurecerse, como el sol en el Ragnarök. En Dinamarca, el rey Harald Bluetooth fue otro de los grandes impulsores de la conversión. Bautizado en torno al año 965, proclamó públicamente que había hecho cristiana a toda Dinamarca. Sus piedras rúnicas, aún en pie, dan testimonio de ese cambio: un pueblo de guerreros, ahora devoto del dios de la cruz. La unificación bajo una fe común permitió consolidar reinos más estables, establecer alianzas matrimoniales con casas cristianas y acceder a las redes comerciales europeas sin ser considerados paganos bárbaros. Mientras tanto, en Islandia, la conversión fue menos violenta, pero no menos trascendental. En el año 1000, ante el temor de una guerra civil entre clanes cristianos y paganos, la Asamblea del Althing tomó una decisión histórica: el cristianismo sería la religión oficial, aunque se permitiría el culto privado a los dioses antiguos durante un tiempo. Fue una transición pragmática, acorde al espíritu del pueblo islandés: evitar el conflicto sin renunciar por completo a la tradición. Pero si la fe cristiana socavó el alma pagana de los vikingos, otros factores contribuyeron también al ocaso de su era. Las defensas de Europa se fortalecieron. Reinos como Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio aprendieron de sus errores, construyeron murallas, fortificaciones y ejércitos más organizados. Las rutas vikingas se volvieron menos seguras, y sus incursiones, menos efectivas.
La economía del saqueo ya no era tan lucrativa. El comercio, la agricultura y la política comenzaron a sustituir la espada. Los hijos de los antiguos guerreros se convirtieron en campesinos, clérigos y nobles. Aprendieron latín, asistieron a misas, fundaron iglesias y escribieron las mismas sagas que glorificaban a sus ancestros guerreros. El mundo cambiaba, y con él, los hombres del norte también lo hicieron. El punto final simbólico llegó en 1066, cuando el rey noruego Harald Hardrada, último gran caudillo vikingo, cruzó el mar con un ejército para reclamar el trono de Inglaterra. Fue derrotado y muerto en la batalla de Stamford Bridge por el rey Harold Godwinson. Pocos días después, Harold caería también frente a Guillermo el Conquistador, descendiente de Rollo, el vikingo convertido en duque. Así, el ciclo se cerraba, los vikingos morían con la espada en la mano, pero también vencían desde dentro, como reyes, con corona y cruz. La era vikinga no terminó con una gran batalla, sino con una transformación. Los dioses antiguos fueron silenciados, pero sus ecos permanecen. Los templos se derrumbaron, pero los nombres de Odín, Thor y Frey aún sobreviven en las lenguas del norte. Y los descendientes de aquellos guerreros, ahora cristianos, monarcas y campesinos, heredaron su espíritu, la audacia, la resiliencia y la pasión por el mar. En la oscuridad del norte, cuando los inviernos eran largos y las noches parecían eternas, los vikingos encendían el fuego, se sentaban en círculo y dejaban que la palabra tomara el timón. Allí, en medio del humo y el silencio de la nieve, nacían los mitos. No eran simples cuentos para entretener. Eran el alma de un pueblo, el eco de una sabiduría ancestral, y una forma de explicar un mundo tan bello como despiadado. Las leyendas vikingas estaban tejidas con el mismo hilo que sus batallas, sangre, gloria, dioses caídos y destinos ineludibles. La mitología nórdica no tenía un único libro sagrado ni profetas inquebrantables. Era una tradición oral rica y diversa, transmitida generación tras generación, moldeada por escaldos, grabada en piedras rúnicas, siglos después, plasmada en la seda. En ella, el universo era un tapiz vasto y terrible, sostenido por las raíces del árbol cósmico Yggdrasil, cuyos ramajes alcanzaban los 9 mundos. En este cosmos, todo tenía un lugar, los dioses en Asgard, los humanos en Midgard, los muertos en Elheim, los gigantes en Jotunheim, y criaturas extrañas en cada rincón. Los dioses eran seres poderosos pero trágicamente humanos. Odín, el padre de todos, lo había sacrificado todo en su búsqueda de sabiduría, un ojo, años colgado del Yggdrasil, incluso su propio destino. Era el dios de los reyes, de los poetas, de los muertos, y también de los embusteros. Lejos del dios benevolente, Odín era un estratega de 1000 rostros, sabio y oscuro, que dominaba tanto el campo de batalla como el arte de las runas. En las noches ventosas, los vikingos creían que cabalgaban el cielo al frente de la cacería salvaje, una horda de espectros y dioses cabalgando hacia la guerra eterna. Thor, su hijo, era más cercano, más tangible. El dios del trueno, del pueblo, del combate justo. Con su martillo Mjolnir, que siempre regresaba a su mano, defendía a dioses y hombres de los gigantes del caos. Su ira se manifestaba en las tormentas, y su presencia era invocada en rituales de protección. Era el dios de la acción, de la fuerza bruta, pero también del coraje. Cada rayo era su grito, cada trueno su golpe. Llevar un martillo de Thor al cuello era tanto un acto de fe como un amuleto contra el miedo. Loki, el embaucador, era una figura ambigua. Hijo de gigantes, hermano de sangre de Odín, era al mismo tiempo causa de los mayores desastres y fuente de soluciones ingeniosas. Cambiante, burlón, impredecible, Loki representaba la dualidad de la naturaleza. Fue él quien causó la muerte de Balder, el dios de la luz, marcando el principio del fin. Fue él quien engendró a los monstruos que destruirían el mundo, Fenrir, el lobo devorador de dioses, Jormungandr, la serpiente del mundo, y Hel, la reina de los muertos. Todas estas historias conducen a un solo desenlace, el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. No era solo el fin del mundo, sino su renovación. Una guerra cósmica en la que Odín caería ante Fenrir, Thor y Jormungandr se destruirían mutuamente, y el fuego arrasaría todo. Pero de las cenizas surgiría una nueva tierra, pura y fértil, donde los sobrevivientes empezarían de nuevo. Esta visión trágica del destino, donde incluso los dioses perecen, enseñaba a los vikingos a aceptar la muerte con dignidad. Lo importante no era evitar el fin, sino enfrentarlo con valor. Las leyendas no eran ajenas a los héroes humanos.
Las sagas legendarias hablaban de guerreros que luchaban contra dragones, de reyes que pactaban con los dioses, de mujeres volvas que leían el futuro entre huesos y fuego. Historias como la de Sigurd el Matadragones, que dio muerte a Fafner y adquirió su sabiduría, o la de Brynhilde, la valquiria dormida en un anillo de fuego, se entrelazaban con las raíces mismas del folclore germánico y dieron forma, siglos más tarde, a obras como la Edda, mucho después, a la literatura épica europea. El paso del tiempo y la llegada del cristianismo no lograron borrar esas leyendas. Se transformaron, se mezclaron, pero sobrevivieron. En el medievo, inspiraron epopeyas como el Cantar de los Nibelungos. En la Edad Moderna, resurgieron con fuerza en el romanticismo, y en la cultura contemporánea, han conquistado el cine, la televisión, los cómics y los videojuegos. Hoy, la figura del vikingo vive en mil formas. En los cascos con cuernos, que jamás usaron, pero que la imaginación popular adoptó, en los vikingos de fantasía que navegan en busca de mundos perdidos, en los guerreros tatuados con runas y cubiertos de pieles que gritan su fe a los antiguos dioses. Series como Vikings, películas de grandes batallas, novelas históricas, videojuegos como God of War o Assassin's Creed, Valhalla han revivido el interés por su mitología, acercándola a nuevas generaciones. Pero tras la fantasía sigue latiendo la esencia real, un pueblo que creyó en un universo donde el destino era inevitable, pero el honor era elección. Que entendió la muerte no como final, sino como tránsito. Que supo que los cuentos no solo eran entretenimiento, sino herencia, advertencia y espejo. En cada mito, en cada símbolo rúnico, en cada historia cantada a la luz del fuego, los vikingos siguen presentes. Porque mientras exista quien escuche, quien recuerde, y quien narre, los antiguos dioses no han muerto. El pueblo vikingo no solo vivía con intensidad, también moría con significado. Para ellos, la muerte no era una desaparición, sino un tránsito. Un paso hacia otro plano donde el honor, las acciones y la forma de partir determinaban el destino eterno del alma. Así como se preparaban para la guerra o el mar, también se preparaban para la última travesía, aquella que cruzaba los límites de este mundo hacia las tierras de los dioses, los muertos y las sombras. Y para ello, sus ritos eran profundos, simbólicos, a menudo, estremecedores. Desde los campos de batalla hasta las aldeas más pequeñas, la muerte se trataba con reverencia. El cuerpo del difunto era lavado y vestido con sus mejores ropas. Si era un guerrero, se le colocaban sus armas; si era un jefe, se le rodeaba de objetos preciosos, animales sacrificados e incluso esclavos. El ajuar funerario era un testimonio de la vida vivida, una especie de pasaporte espiritual hacia el más allá. La forma del entierro decía quién eras, y más importante aún, a dónde ibas. Uno de los rituales más espectaculares y conocidos era el entierro en barcos funerarios. El barco, símbolo de viaje y poder, representaba el vehículo hacia el otro mundo. Algunos eran enterrados dentro de grandes túmulos, otros eran quemados en tierra o en el mar. La imagen de un barco ardiendo bajo el cielo nocturno, mientras las llamas iluminaban los rostros de los dolientes y el olor de la madera se mezclaba con el del sacrificio, es una de las escenas más poderosas del imaginario nórdico. En ciertos funerales, sobre todo los de grandes caudillos, se practicaban sacrificios humanos. Las fuentes árabes, como el viajero Ahmad ibn Fadlan, describen con espanto el ritual al que fue testigo entre los varegos del Volga. La esclava de un jefe muerto se ofrecía como acompañante para la otra vida. Tras días de preparación ritual, danza y embriaguez, era conducida al barco donde el cadáver reposaba. Allí, la volva, la sacerdotisa, entonaba cánticos, y la mujer era entregada mediante un acto violento; su alma, se creía, liberada en el clímax del rito para unirse a su señor. Los sacrificios de animales eran mucho más comunes y menos macabros. Caballos, perros, ovejas e incluso aves eran sacrificados para acompañar al difunto o para propiciar el favor de los dioses. La sangre era sagrada, y se esparcía sobre el túmulo, las armas y los asistentes. La ceremonia era tanto una despedida como una reafirmación del orden espiritual del cosmos. En cada muerte, los vivos volvían a recordar que el mundo era un ciclo de pérdida y renacimiento, como el Yggdrasil, que moría y reverdecía eternamente. Los blots eran rituales de ofrenda y sacrificio realizados también en vida, para pedir buena cosecha, victoria o protección. Se celebraban en bosques sagrados, en altares de piedra o en casas consagradas. Se sacrificaban animales, se compartía la carne y la hidromiel, y se invocaba a los dioses con runas y palabras antiguas. Estas ceremonias reforzaban los lazos entre clan, tierra y divinidad.
Todos participaban, mujeres, hombres, niños, ancianos. La religión vikinga no era de templos monumentales, sino de conexión directa con las fuerzas del mundo. La cremación era una práctica común, especialmente entre los antiguos clanes. Se creía que el fuego liberaba el alma del cuerpo y la enviaba al más allá. En otras regiones, especialmente con la llegada del cristianismo, se impusieron los entierros en tierra, marcados por piedras rúnicas con inscripciones que relataban hazañas, nombres y genealogías. Algunas tumbas eran modestas, otras, verdaderos mausoleos de la época. Pero todas compartían un mismo propósito: honrar la memoria y asegurar que el alma encontrara su camino. No todos iban al Valhalla, el salón de Odín. Los caídos en combate podían ser llevados por las valquirias a ese lugar de honor donde se entrenaban para el Ragnarok. Otros eran conducidos al Folkvang, el campo de Frey. Los que morían por enfermedad, vejez o sin gloria podían acabar en Helheim, un mundo frío y sombrío, regido por la enigmática Hel. Pero incluso allí, la muerte no era condena, era simplemente destino. La forma en que los vikingos trataban la muerte revela mucho de cómo entendían la vida. Valoraban el honor por encima de todo, la memoria por encima del oro, la acción por encima del miedo. En sus funerales había tristeza, sí, pero también celebración. Porque mientras el nombre del muerto siguiera siendo pronunciado, mientras sus gestas fueran contadas junto al fuego, nunca desaparecería del todo. Así, los muertos vikingos navegaban una última vez, no hacia el olvido, sino hacia el relato eterno. Y en cada llama que se alza, en cada piedra grabada, en cada canción que recuerda una batalla, siguen viajando. Donde las palabras no alcanzaban, hablaban las espadas. La historia de los vikingos se forjó en los campos helados del norte, en los puertos incendiados del oeste y en las murallas que resistieron su avance. Cada batalla no era solo una pugna por tierras o botín, era una afirmación de poder, de identidad, de destino. A través de las campañas más legendarias, los vikingos dejaron una huella imborrable en el mapa de Europa. Y si bien algunas fueron victorias y otras derrotas, todas forjaron el carácter indómito de un pueblo que nunca temió sangrar por su lugar en la historia. Una de las más célebres fue el sitio de París en el año 845, liderado por el temido Ragnar Lothbrok. Con una flota de más de 100 Drakar, Ragnar remontó el Sena como una serpiente de guerra, sembrando el terror en cada aldea que encontraba. París, en ese entonces aún una ciudad amurallada sobre la isla de la Cité, no estaba preparada para resistir a los guerreros del norte. El rey Carlos el Calvo, impotente, ofreció un tributo colosal, 7,000 libras de plata, para que los invasores se marcharan. Esta batalla marcó un antes y un después. Los vikingos comprendieron que Europa podía comprarlos, y Europa entendió que sus riquezas eran vulnerables ante el filo extranjero. Décadas después, en 885, otra flota vikinga aún más numerosa regresó a París. Esta vez encontraron una ciudad mejor defendida. Liderada por el conde Odo, la resistencia fue feroz. Durante casi un año, los vikingos sitiaron la ciudad, levantaron asedios, incendiaron los suburbios y combatieron bajo lluvias y enfermedades. Aunque no lograron conquistarla del todo, el rey Carlos el Gordo, heredero del imperio carolingio, acabó cediendo nuevamente, permitiéndoles pasar río arriba y saquear Borgoña. Esta segunda campaña dejó claro que los vikingos no solo eran saqueadores improvisados, sino estrategas capaces de desafiar a los grandes imperios del continente. En las Islas Británicas, las campañas tomaron una dimensión aún más profunda. En el año 865, un ejército conocido como el Gran Ejército Pagano desembarcó en Inglaterra. No era una fuerza de saqueo, sino de conquista. Liderado por los hijos de Ragnar, entre ellos Iver el desuesado y Ubbe, este ejército recorrió los reinos anglosajones como una ola imparable. Northumbria, Mercia y Anglia Oriental cayeron una tras otra. Solo Wessex, bajo el liderazgo del rey Alfredo el Grande, resistió. La batalla de Edington, en 878, fue el punto de inflexión. Tras años de lucha, Alfredo reunió a sus fuerzas en secreto y atacó al ejército vikingo de Guthrum en un asalto sorpresivo. La victoria fue decisiva. Guthrum se rindió, aceptó el bautismo cristiano y se retiró al este, donde se estableció el Danelaw, una vasta región inglesa bajo dominio y ley vikinga. Alfredo, por su parte, fue consagrado como defensor del cristianismo y héroe nacional. La batalla de Edington no solo salvó un reino, frenó la conquista total de Inglaterra.
pero quizás la más simbólica de todas las batallas fue la del puente de Stamford, en el año 1066. Ese día marcó el canto del cisne para los vikingos. El rey noruego Harald Hardrada, último gran caudillo vikingo, cruzó el mar con miles de guerreros para reclamar el trono de Inglaterra. A su lado marchaba Tostig, hermano exiliado del rey inglés Harold Godwinson. Durante los primeros enfrentamientos, los vikingos arrasaron York y esperaban refuerzos en Stamford Bridge. Pero el 25 de septiembre, Harold llegó con su ejército tras una marcha forzada de más de 300 kilómetros. Tomó por sorpresa a los noruegos, muchos de los cuales estaban sin armadura bajo el sol. La batalla fue brutal. Según las crónicas, un solo guerrero vikingo sostuvo el puente por horas, retrasando al ejército inglés y matando a decenas. Pero el peso de la sorpresa y la inferioridad táctica hicieron mella. Harald Hardrada cayó atravesado por una flecha en la garganta, y con él, la vieja era vikinga. De los cientos de barcos que cruzaron el mar, apenas una veintena regresó a Noruega. Irónicamente, pocas semanas después, Harold Godwinson moriría también, en la batalla de Hastings, a manos de Guillermo el Conquistador, descendiente de vikingos normandos. Así, el ciclo se cerraba, la espada vikinga caía, pero su linaje conquistaba tronos. Más allá de las batallas más famosas, hubo cientos de campañas menores, en Escocia, Irlanda, el Báltico, Rusia, incluso el Mediterráneo. Cada expedición, cada choque de escudos, cada toma de fortaleza dejaba una marca, un nombre, una historia que los escaldos llevarían a las generaciones futuras. Para los vikingos, el campo de batalla era más que sangre y tierra. Era un escenario sagrado donde el destino se revelaba y la gloria podía alcanzarse en un solo instante. Morir en combate era ser recordado, ser elevado, ser eterno. Y aunque los tiempos cambiaran, las leyendas nacidas en aquellos días de acero y fuego seguirían resonando mientras hubiera quien las cantara. Si el norte era su cuna, el mar su sendero y la guerra su oficio, los vikingos no conocieron límites. Cuando las costas de Inglaterra y Francia fueron saqueadas una y otra vez, cuando las aldeas y monasterios del norte temblaban al sonido de sus cuernos, los ojos de los hombres del norte se volvieron hacia el sur, hacia aquellas tierras donde el sol era más generoso, las ciudades más opulentas y el botín más tentador. Así, los vikingos, criaturas nacidas en el hielo, se adentraron en el corazón del Mediterráneo, y allí, entre palacios dorados y mercados abarrotados, dejaron una huella inesperada y duradera. El viaje hacia el sur comenzó como muchas otras campañas, impulsado por el deseo de botín, aventura y conquista. En el siglo IX, los vikingos noruegos y daneses bordearon la costa atlántica de la península ibérica. Atacaron Galicia, Lisboa, Cádiz y se aventuraron incluso hasta Sevilla, en ese entonces parte del califato omeya de Al-Ándalus. Las crónicas musulmanas relatan su llegada como una invasión de Majus, infieles del norte, que descendieron como tormenta, destruyendo cuanto encontraban. Aunque finalmente fueron repelidos, el simple hecho de que aquellos bárbaros escandinavos llegaran tan lejos causó asombro entre los cronistas árabes. Pero el verdadero salto cualitativo ocurrió cuando se dirigieron hacia el este. Los suecos, conocidos en Oriente como varegos, se establecieron en la vasta red de ríos que cruzan el actual territorio de Rusia y Ucrania. Navegaban el Dnieper y el Volga, comerciando con eslavos, búlgaros y tártaros. Allí, entre los bosques y las llanuras del este, fundaron los cimientos de ciudades que más tarde formarían parte del estado de la Rus de Kiev. Sus viajes los llevaron hasta el Mar Negro, desde allí, hasta Constantinopla, la joya de Bizancio. El contacto con el Imperio bizantino fue al principio hostil. En el año 860, una flota varega atacó los muros de Constantinopla, saqueando sus suburbios y demostrando que ni la capital del mundo cristiano oriental era inmune a los hombres del norte. Sin embargo, Bizancio no se rindió al miedo. Reconoció el potencial de aquellos guerreros altos, feroces y leales, y los convirtió en aliados. Así nació la Guardia Varega, una de las unidades más temidas y respetadas del ejército bizantino. Integrada por vikingos, rus y más tarde anglosajones, esta guardia personal del emperador era el cuerpo de élite encargado de proteger el trono imperial. Se les confiaban las llaves del palacio, se les dejaban entrar a los salones más sagrados, y se les llamaba en momentos de crisis. En un mundo de intrigas cortesanas y traiciones políticas, los varegos eran la espada incorruptible del emperador. Lucían sus hachas largas, sus túnicas bordadas y hablaban en su lengua nórdica entre los mármoles y mosaicos de Santa Sofía. Eran bárbaros, sí, pero también símbolos de poder.
Uno de los más famosos entre ellos fue Harald Hardrada, quien sirvió en la Guardia Varega antes de regresar a Noruega y reclamar el trono. En su tiempo en Bizancio, participó en campañas militares en Sicilia, Anatolia y Jerusalén. Las crónicas cuentan que amasó una fortuna y aprendió las artes de la estrategia, la diplomacia y el lujo oriental, antes de regresar al norte para morir como rey y leyenda. Los vikingos también comerciaban intensamente en el Mediterráneo. Llevaban ámbar, pieles, marfil de Morsa, esclavos y hierro desde el norte, y a cambio obtenían sedas de China, especias de la India, monedas bizantinas, vino, aceite y objetos exóticos. En los mercados de Constantinopla, Alejandría y Bagdad, su presencia era conocida y temida. Algunos aprendían árabe o griego, se convertían al cristianismo o al islam, y se integraban como mediadores entre mundos que de otro modo no se comunicaban. Pero los viajes al Mediterráneo no eran solo de sangre o comercio. Eran también de descubrimiento. Para los vikingos, Bizancio era un universo nuevo, una ciudad de cúpulas doradas, templos gigantescos, baños perfumados, jardines exuberantes y arte refinado. Quienes regresaban al norte contaban historias que parecían sueños, calles pavimentadas, agua corriente, fuego que ardía sobre el agua, el famoso fuego griego. Y así, poco a poco, el contacto con Bizancio y el mundo musulmán enriqueció también la cultura vikinga, influyó en sus monedas, en su orfebrería, en su cosmología. Esta simbiosis entre el frío del norte y el sol del sur fue una de las más fascinantes de la Edad Media. Y aunque hoy los recordemos sobre todo como saqueadores del oeste, los vikingos fueron también hombres del este y del sur, exploradores que supieron leer el mundo con ambición y sin miedo. Allí, entre los minaretes y los mosaicos de Bizancio, dejaron su huella. Y en lo alto del palacio imperial, entre columnas de mármol y cortinas de seda, un hombre del norte, alto, silencioso, de barba rojiza y ojos helados, custodiaba la vida del emperador, con la misma lealtad con la que una vez juró defender a su clan en las frías tierras del norte. Así vivían los vikingos en el sur, no como invasores, sino como sombras del poder. Cuando las hachas se oxidaron, cuando las velas cayeron y los drakkar quedaron varados en la costa, el mundo creyó que los vikingos habían desaparecido. Pero no se puede enterrar a un pueblo que convirtió el mar en camino, la guerra en poesía y el destino en credo. Los vikingos no fueron solo historia, fueron una visión. Una forma de vivir con valentía, de morir con honor y de mirar el horizonte como si siempre hubiera algo más allá, algo que aún no había sido conquistado. Sus nombres aún resuenan: Ragnar, Eivor, Horn, Harald, Erik, Leif, Rollo, Freydis, Olaf. Guerreros, reyes, exploradores, visionarios. Algunos buscaron gloria, otros conocimiento, y otros simplemente libertad. Entre los hielos del norte y las arenas del sur, entre runas y espadas, entre dioses y cruces, tejieron una historia tan áspera como hermosa. Hoy ya no navegan, pero lo recordamos. En el arte, en los libros, en la sangre de Europa y más allá. Porque mientras haya quien cuente sus gestas, mientras un niño imagine una vela tensa por el viento o un guerrero escuche su nombre entre truenos, los vikingos no habrán muerto. La era vikinga terminó. Pero su espíritu, jamás.